Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, amigos. Preparaos, porque nos adentramos en un misterio que ha fascinado a generaciones. Una mansión laberíntica plagada de extraños recovecos y pasillos que no llevan a ninguna parte. Una casa que parece desafiar las leyes de la lógica y la arquitectura. Una casa, podríamos decir, atrapada entre el mundo de los vivos. Algo más. Efectivamente. Hablamos de la mansión Winchester, una construcción tan fascinante como enigmática. Fue erigida por Sarah Winchester, heredera de la fortuna del famoso Rifle Winchester. Sarah, tras la pérdida de su marido e hija, heredó una suma considerable, nada menos que $20 millones y el 51% de las acciones de la Winchester Repeating Arms Company. Imaginad, una de las mujeres más ricas del mundo a finales del siglo XIX. Una fortuna que, según la leyenda, dedicó a construir una morada no para ella, sino para las almas atormentadas, se susurra, para aquellos cuyas vidas fueron cegadas por las armas que enriquecieron a su familia. Una historia, sin duda, escalofriante. Se dice que Sarah consultó a una medium. Y esta medium le reveló una terrible maldición. Los espíritus de las víctimas de los rifles Winchester la perseguían. La medium, para librarla de esta maldición, le aconsejó construir una casa sin fin, un laberinto que confundiera a los espíritus y les impidiera encontrarla. Y Sarah, presa del pánico y la culpa, obedeció. Y así, durante 38 años, la mansión creció sin un plano definido, como un organismo vivo en constante expansión. 160 habitaciones, 40 dormitorios, 467 puertas, algunas se abren a paredes, otras a abismos, escaleras que ascienden hasta el techo, ventanas que se asoman a otras estancias. La lógica se quiebra en cada rincón. ¿Cómo explicar estas anomalías arquitectónicas? ¿Son fruto del miedo y la superstición? ¿O hay algo más? Hay quien afirma que la culpa por la fortuna amasada, gracias a la muerte, la llevó a una espiral de locura. Otros creen que Sarah era una visionaria, una artista que utilizaba la arquitectura como un lienzo para plasmar su mundo interior. Lo cierto es que la mansión es un reflejo de la propia Sarah. Compleja, contradictoria, llena de recovecos y secretos. Fijémonos, por ejemplo, en su obsesión por el número 13. Ah, sí, el número 13. 13 baños, 13 ganchos en algunas habitaciones, 13 escalones en muchas de las escaleras. Un número que tradicionalmente se asocia a la mala suerte. Pero Sarah no lo veía así. Para ella, el 13 era un símbolo de protección, de buena fortuna. Una forma de desafiar las convenciones, o un mensaje cifrado para aquellos que supieran interpretarlo. Quizá ambas cosas. Lo que es innegable es que Sarah impregnó cada detalle de la casa con una simbología personal, creando un espacio único e irrepetible. Y no podemos olvidar la belleza. A pesar del caos aparente, la mansión Winchester rebosa de detalles exquisitos. Efectivamente. Las vidrieras Tiffany, algunas diseñadas por la propia Sarah con su motivo favorito. La telaraña. Curioso, ¿no? Una imagen que evoca la fragilidad, la trampa, el destino inevitable. Una metáfora quizás de la propia vida de Sarah, atrapada en una red de dolor y misterio. Una vida que intentaremos desentrañar a medida que profundizamos en este fascinante laberinto arquitectónico. Profundicemos un poco más, sí, en la vida de Sarah. Una vida marcada por la tragedia, como ya hemos comentado. La muerte de su hija Annie a las pocas semanas de nacer, seguida años después por la pérdida de su esposo. Un dolor inimaginable. Un dolor que, según algunos, la condujo a buscar consuelo en el espiritismo. Un movimiento en auge a finales del siglo XIX. Cierto, sí. El espiritismo prometía contacto con el más allá, respuestas a las grandes preguntas de la vida y la muerte. No sería extraño que Sarah, desesperada por encontrar sentido a su dolor, se hubiera sentido atraída por estas ideas. Pero ¿hasta qué punto influyó el espiritismo en la construcción de la mansión? Algunos expertos creen que muchas de las peculiaridades arquitectónicas, como las escaleras que no llevan a ninguna parte o las puertas que se abren a paredes, se deben a las instrucciones de los espíritus. Es una teoría sin duda fascinante. Imaginad a Sarah guiada por voces del más allá, construyendo un espacio que desafiara las leyes de la lógica para apaciguar a las almas atormentadas. Pero también hay explicaciones más, digamos, terrenales. El terremoto de San Francisco de 1906 causó daños considerables a la mansión. Es cierto. Se dice que Sarah, en lugar de demoler las partes afectadas, decidió integrarlas a la estructura, creando nuevos espacios y modificando los existentes. Imaginad el caos. Paredes agrietadas, techos derrumbados, escaleras que terminaban en el vacío. Quizás Sarah, en un intento por restaurar el orden, se vio obligada a improvisar, a construir sin un plan definido. Y esa improvisación, esa falta de un diseño preconcebido, podría explicar en parte la singularidad de la mansión. Pero, ¿y las habitaciones sin ventanas? Las chimeneas que no llegan al techo. El laberíntico diseño de los pasillos. Es posible que todo se deba a la casualidad. Quizás Sarah simplemente disfrutaba experimentando con la arquitectura. Recordamos que era una mujer de gran inteligencia y con una fortuna que le permitía dar rienda suelta a su creatividad.
Es posible. Imaginarla recorriendo la mansión, supervisando las obras, cambiando de opinión constantemente, añadiendo nuevos elementos, modificando los existentes. La casa como un reflejo de su mente inquieta, un espacio en constante transformación. Una mente atormentada por la culpa y la pérdida, pero también fascinada por el misterio, por lo desconocido. Y esa fascinación, esa búsqueda de respuestas, se plasma en cada detalle de la mansión. En los símbolos ocultos, en la numerología, en la atmósfera enigmática que impregna cada rincón. La mansión Winchester no es solo una casa. Es un enigma, un rompecabezas que nos invita a descifrar los secretos de su creadora. Una casa que atrapa, sin duda, a todo aquel que se adentra en sus dominios. No solo por su arquitectura laberíntica, sino por la atmósfera que se respira entre sus muros. Una atmósfera cargada de misterio. Sí. No es de extrañar que la mansión Winchester sea considerada uno de los lugares más encantados del mundo. Claro, son muchos los que afirman haber presenciado fenómenos, inexplicables. Sombras que se deslizan por los pasillos, puertas que se abren y se cierran solas, voces que susurran en la oscuridad. Historias que se transmiten de generación en generación, alimentando la leyenda de la casa maldita. Pero ¿hay algo de verdad en estas historias? ¿O son simplemente producto de la sugestión, del miedo que infunde un lugar tan singular? ¿Que es difícil saberlo con certeza? La mente humana, es propensa a interpretar la realidad a través del prisma de sus propias creencias. En un lugar como la mansión Winchester, donde el misterio se respira en el aire, es fácil dejarse llevar por la imaginación. Es cierto. Pero también hay que tener en cuenta los testimonios de personas que, sin tener ninguna predisposición a creer en lo paranormal, aseguran haber vivido experiencias inexplicables en la mansión. Experiencias que desafían la lógica, que nos hacen cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Es posible que Sara, en su afán por comunicarse con los espíritus, abriera una puerta a otro mundo. Que la mansión sea un portal entre lo tangible y lo intangible. Es una posibilidad, sin duda, intrigante. Quizás Sara, sin pretenderlo, creó un espacio donde las leyes de la física se difuminan, donde los límites entre la vida y la muerte se vuelven borrosos. Un lugar donde los ecos del pasado resuenan con fuerza, donde los espíritus encuentran refugio en el laberinto de madera y cristal. Un laberinto que Sara construyó para protegerse, pero que también la condenó a vivir eternamente rodeada de los fantasmas de su pasado. La mansión Winchester es un recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo, de que las acciones tienen consecuencias y que la culpa, como un espectro, puede perseguirnos hasta el final de nuestros días. Pero también es un testimonio de la capacidad humana para crear belleza a partir del dolor, para transformar la oscuridad en luz, el miedo en esperanza. Sarah Winchester, una mujer atrapada en una red de misterio, nos dejó un legado que sigue fascinando e intrigando al mundo. Un legado que nos invita a reflexionar sobre los límites de la realidad, sobre la naturaleza del alma humana, sobre los secretos que se ocultan en los rincones más oscuros de nuestra mente. Y con esa reflexión, con la imagen de la mansión Winchester grabada en nuestra memoria, damos por concluida esta inmersión en el misterio.